Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. En esta ocasión tengo a un Funko Pop exclusivo de Dragon Trading. Es un sticker diferente, un sticker nuevo. Primera vez que tengo un Funko con ese sticker y de esa tienda exclusiva, ni siquiera sabía que existía. Ha sacado esta tienda una versión exclusiva de Toby, una versión exclusiva que es Glow in the Dark, pero ya había una versión regular de este mismo, que también ya tiene video, así que lo pueden ir a ver en la lista de reproducciones. Vamos a hacer una pequeña comparativa, a ver si es que este Funko brilla mucho, brilla poco. Vamos a verlo en el video con esta review. No se olviden de dejar su like, su comentario, eso apoya muchísimo el crecimiento del canal y nos motiva a seguir creando contenido. Y también del recuento de suscriptores, ya que este letrito está creciendo cada vez más y eso es gracias a todo su apoyo que le están dando a este canal, a este pequeño proyecto. Sin más, espero que les guste y disfruten del video. Y bueno amigos, empezamos con el video de hoy. Como es costumbre en el canal, vamos a mostrar aquí estos Funkos, uno exclusivo de Toby que tiene algo muy curioso en la caja, que se puede ver aquí a simple vista. Y es que en esta cajita de acá, un regular antiguo, ya más o menos hace unos 2 años que salió el Funko de aquí, se puede ver el ojo, y en esta ocasión de acá no se puede ver el ojo. El molde es totalmente igual, no va a variar nada más que el ojo. Vamos a empezar con el video. Es un exclusivo el día de hoy el Funko que tenemos aquí de Dragon Trading, y como es costumbre en el canal vamos a hacer una review de este Funko que ya tiene video en el canal, pero vamos a enseñarlo de todas formas, de izquierda a derecha, para hacer la comparativa nada más. Bueno amigos, acá podemos ver a lo que vendría a ser Toby, el supuesto líder de Akatsuki, que se mostraba como un personaje tonto, pero luego fue el antagonista más importante de todo Shippuden. Tenemos aquí Naruto Shippuden Funko Pop 184 Toby, un Funko que ya se ha estrenado en el canal hace ya bastante tiempo. Y vamos a recordar la línea, la wave, de qué línea venía, ¿no? Tenemos aquí a Naruto, el Rasengan, Kakashi, Sakura, Toby y también Naruto en modo ermitaño. Y aquí ya tenemos a Naruto Sayo de los 6 caminos. Ya hay video de todo esto en el canal, lo pueden ir a ver en la lista de reproducciones sin ningún problema. Así que vamos a sacar el Funko rapidito, de formato vertical aquí, Toby, Funko Pop 184 y la cara en el quinto lado. Vamos a enseñarlo solo para hacer la comparativa. Vamos a sacarlo de la caja y a pesar de que ya lo ha abierto y todo, se sigue manteniendo bien el blister. Viene con 4 sellos de seguridad Toby y viene sin expositor. Funko bastante simple, bastante regular, muy común en verdad, fácil de conseguir incluso hasta ahora, y ya lo he enseñado antes, pero igual vamos a verlo hoy en el video para hacer la comparativa y para que se den cuenta de que es totalmente igual los dos Funkos. A ver, tenemos aquí la ropa característica de Akatsuki, no se le ven las manos en ningún momento, las botas de todos los personajes de Akatsuki son las mismas, cabello es sumamente simple y la máscara simple. Vamos a poner la base giratoria aquí a Toby y vamos a compararlo con la versión nueva de Dragon Trading de Uchiha Madara, que vendrían a ser los mismos personajes en realidad. Y este vendría a ser el nuevo Funko, el personaje de Toby, pero ya no como Toby, sino como Madara Uchiha. Tenemos aquí Naruto Shippuden Funko Pop 1278, una variación en la caja, y este es el sticker diferente, ¿no? Que es de Dragon Trading. Nunca he escuchado de esta tienda, pero aquí existe. Es Glow in the Dark, dice. Yo creo que no va a brillar mucho, ya que lo que salía en la imagen referencial de Funko era que iba a brillar solamente el ojo y las nubes de Akatsuki, o sea que es muy probable que brille muy pero muy poco. Como ven, el Funko Pop es igual, es muy similar. Ahorita vamos a enseñar los dos. Y aquí ya hay una variación en la línea. Acá ya es una wave diferente. En el canal hasta el momento hay video de Uchiha Madara en modo sello de 6 caminos en su versión regular y su versión Glow in the Dark. Y me está faltando mostrar estos 4 personajes. Estos son los 4 regulares de la línea, que es probable salgan en un video solo ellos 4 nada más. Vamos a ver el tercer lado. Tenemos aquí Madara Uchiha Funko Pop 1278. En el quinto lado la carita. Vamos a abrirlo y que hacer la comparativa. Funko Pop nuevo. Ya vendría a ser uno de los últimos que falta enseñar de toda la colección de Naruto, porque ya todo lo demás ya está en el canal. La comparativa.
igualito, hasta el blister es el mismo, o sea, no hay ninguna diferencia en nada. Y vamos a hacer la comparativa ahorita. Como pueden ver es lo mismo, solo va a variar que el tono del color naranja, que este es un poco más oscuro, este es un poco más claro, y el Sharingan, de ahí vendría a ser lo mismo, el cabello, la túnica igual, las manos igual, igualito por cualquier lado. Hay una variación nada más en el tono del negro, un poco más oscuro, bueno, diferentes tonos de negro, y en el color azul un poco más intenso el de acá, pero por lo mismo que es nuevo, imagino que por la pintura es nueva, pero en la bata es igual, solo que acá es un poquito áspero porque este va a brillar, se supone, pero no hay mayor diferencia. Y lo curioso de este personaje es que yo lo compré, bueno, vamos a hacerle un toque ya, pero lo compré un poco caro. Recién estaba empezando a comprar Funkos directamente de la página de Funko y encontré que este Funko de acá valdría pues como un regular, o sea, yo pagué mucho por él. Así que vamos a ver su parte glow. Amigos, este vendría a ser el Funko Pop de Toby Glow. Yo ya sabía que iba a brillar poco, por lo que tiene pocas partes que son rugosas, pero no pensé que iba a ser tan poco. En verdad que está brillando nada. Brilla solamente unos 3 segundos y de ahí se apaga. Esto es como la linterna UV, así que debería de brillar mucho, pero no. Ahora voy a apagar la luz para que puedan ver de lo que les estoy hablando. Acá tiene una nube y se ve así. Pueden contar unos 3 segundos, 5 segundos y la nube se va a apagar, ya no va a alumbrar. Lo mismo está pasando con el Sharingan, también con estas nubes de Akatsuki y con la silueta de la ropa, que son estas líneas rojas. Como pueden ver brilla, pero se apaga igual de rápido. Y es más, creo que el Sharingan no brilla como tal mucho, se apaga incluso mucho más rápido. Así que esto ya queda como referencia de cada uno de ustedes, si es que vale la pena o no comprar este Funko Pop. De todas formas vamos a hacer aquí una comparación con lo que hace Funko, una expectativa y una realidad de lo que va a aparecer supuestamente, de lo que vendría a ser la propaganda que usa Funko para ver pues no si es que cumple o no. Y bueno, como pueden ver no cumple, y le vamos a dar de las 10 cabecitas de Glow in the Dark que siempre ponemos, pues le daremos un 2, ya que brilla pero brilla muy poco, así que no es recomendable comprar como la expectativa de que va a brillar, de comprarlo nada más como un modelo nuevo, un modelo diferente, pero en sí no por el glow, ya que no brilla como tal, es muy mínimo como pueden ver. Aquí está Toby con el sticker nuevo de Dragon Trading y bueno, no brilla mucho, así que voy a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle.彼らなくしてここまでの進展はなかった。デイダラ、サソリ、ヒダン、カクズ。そのおかげで俺のシナリオ通りにことは運んでいる。何よりSasuke o Tenazuke. En la parte final del video, amigos, vamos a decir el precio de todo lo que se está viendo aquí. Y bueno, vamos a empezar con este Funko exclusivo de Dragon Trading. A ver, a mí me costó en su momento, como les dije, caro, como un spoiler, se lo dije en el video, algo de 90 y tantos soles. Y yo acabo de ver de que en Funko App no tiene precio. Entrando en la misma página de Funko, lo están vendiendo a $15, o sea, un precio muy barato, muy cómodo. Así que ese vendría a ser el precio de Funko App. No sé si es porque hay un restock o no lo sé, pero vamos a ver cuánto están vendiéndolo en el mercado, ¿no? O sea, en la reventa. A ver cuánto está costando en eBay. Como podemos ver aquí, está costando igual el precio que yo lo compré, porque con envío y todo sale similar. Wow, acá hay un Funko que está autografiado a 589 soles. Es demasiado. Otro Funko autografiado a 300. ¿Verdad que muy caro? Ya que hay un restock de $15 en la misma página de Funko. Y luego podemos ver precios similares, ¿no? A los que yo les dije que me costó a mí. Solo que trayéndolo desde eBay hasta donde estén ustedes, hasta su país, pues le va a costar un poco más caro, ¿no? Pero está relativamente cómodo. Este vendría a ser el precio de Uchiha Madara, o sea, de Toby, pero con el Sharingan. Y bueno, ¿cuánto está costando Toby? El Funko regular, pues está costando $12. A pesar de los años no se valorizó absolutamente nada. Está costando muy cómodo, bastante fácil de conseguir, según Funko App. Y sí, en su momento a mí también me costó entre 45 y 50 soles. Un Funko muy económico. Ahora, ¿cuánto es lo que está costando en eBay? Acá podemos ver los diferentes precios que hay. Y está en 40 soles, 73, 36... incluso menos de $12. Bueno, relativamente entre 12 y 15, porque con envío y todo más o menos está llegando a unos 15, $18 más o menos. Pero me parece muy curioso que con solo la firma cueste tan caro. O sea, en verdad que es demasiado el precio solo por la firma. Y bueno, amigos, esto vendría a ser los precios de Funko App y de lo que hay en el mercado en eBay.
en la reventa. Y esto vendría a ser todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta review, esta pequeña comparativa, y puedan tomar una decisión sobre comprar el Funko regular o el Funko Glow in the Dark. Voy a estar subiendo una foto a mi cuenta de Instagram de este diorama que están viendo aquí, así que también me pueden seguir por esa red social. Y voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de TikTok, porque sí, también estoy en TikTok. Y este mismo video se va a estar subiendo a mis diferentes plataformas que tengan el formato de video corto, como es aquí en YouTube en Shorts y en Instagram por Reels. No se olviden de dejar su like, su comentario, que eso apoya muchísimo al contenido del canal y nos ayuda a seguir creando contenido, nos sigue motivando más. Y también no olviden que este recuento de suscriptores sigue en aumento gracias a su apoyo y que esta comunidad siga creciendo muchísimo más. Nos vemos en el siguiente video, que aún no sé si va a ser de Naruto Shippuden o capaz de algún otro anime. Nos vemos ahí. Chao.